Bueno, buenas noches para todos. Vamos a seguir avanzando lo que corresponde, ¿verdad?, al desarrollo de nuestros diagramas. La primera clase, ¿verdad?, que fue el diagrama o el modelo de negocio, ¿verdad?, que fuimos desglosando después en el diagrama de caso de uso. Desarrollamos ya la especificación de caso de uso y el diagrama de clases, ¿verdad? Entonces, después el diagrama que a nosotros nos toca desarrollar es el diagrama de secuencia, también conocido como modelo de secuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un diagrama de secuencia? El diagrama de secuencia es la interacciones que hay entre los diferentes objetos, ¿verdad? Esas interacciones entre los objetos nosotros habíamos desarrollado, ¿verdad?, dentro de lo que es el CUS, ¿sí? Vamos a mirar aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan que había los flujos de eventos, ¿verdad? El flujo básico, y dentro del flujo básico teníamos los escenarios. Alta es un escenario, baja es otro escenario. Entonces usted tiene que guardar ya en su cabeza, porque cuando se reciba un examen profesional él te va a preguntar en qué escenario está desarrollado dentro de tu especificación de caso de uso. Entonces cada uno ya tiene que manejar esos términos. Entonces, esta interacción que nosotros vemos aquí, básicamente lo que se hace es se lleva un dibujo, ¿verdad? Imagínense que ustedes quieren construir su casa. Entonces, viene el arquitecto, hace todo un relevamiento de datos, ¿verdad? Manual, ¿verdad? Escribe todo lo que usted quiera. Usted le dice, quiero una pieza acá, una sala acá, un baño acá. Le van explicando qué es lo que va queriendo, ¿verdad? Entonces, él después va a llevar eso a un diseño, ¿verdad?, a través de un plano. De igual manera también, cuando construimos un software, ¿verdad?, también existe el análisis de requerimiento o análisis de requisitos. Entonces hace ese análisis de requerimiento, análisis de requisitos, y después se pasa a un diseño. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Y lo que vamos a hacer es a través, representar estas interacciones a través de los diagramas de secuencia. ¿Por qué? Acuérdense que este documento se hacía por cada caso de uso, se hacía una especificación de caso de uso. Pero cada especificación tiene 3 escenarios. Entonces yo tengo que hacer un diagrama de secuencia para alta, un diagrama de secuencia para baja y un diagrama de secuencia para el caso de modificación. Entonces, si yo tengo 30 casos de uso referenciales, voy a tener 90 diagramas de secuencia. Entonces lleva trabajo, este es el diagrama que más tiempo lleva, pero para eso tengo que terminar mi diagrama de clases, porque esos objetos que identificamos en el diagrama de clases es lo que nosotros utilizamos en el diagrama de secuencia. Y eso es lo que vamos a ver cómo utilizamos. Nosotros vamos a hacer un ejemplo aquí para que quede en el video, y después vamos a mirar el ejemplo de baja y el ejemplo de modificación, y vamos a ver también un ejemplo de movimiento, uno que es más grande, que tiene más entidades, más interacciones también, ¿verdad? Entonces, vamos a estar haciendo, para hacer eso tenemos que entrar en nuestro StarUML, ¿verdad? Accedemos a nuestro StarUML, creo que todos ya instalaron, ¿verdad? Y ahí vamos a abrir nuestra carpeta donde está nuestro proyecto. Le damos a abrir y aquí teníamos 3 carpetas, ¿sí? 3 carpetas, ¿verdad? En la cual nosotros trabajamos en la primera, en la segunda, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar en la tercera carpeta, ¿sí? Un ratito, si me esperan. Bueno, entonces nosotros habíamos trabajado ya en la primera carpeta, donde desarrollamos nuestro modelo de negocio, ¿sí? Utilizamos la segunda carpeta, ¿verdad?, para desarrollar nuestro diagrama de
de clases. Por ejemplo, tenemos acá mantener proveedor, este es nuestro diagrama de clases. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la tercera carpeta, ¿sí? Entonces, acá yo voy a crear un diagrama de secuencia. ¿Cómo se crea el diagrama de secuencia? Se hace clic derecho y le voy a dar agregar diagrama. Y es diagrama de secuencia, está en inglés nomás. Entonces, hay dos tipos de diagramas de secuencia: por roles o sin roles. Nosotros vamos a usar el que es sin roles. Entonces, el diagrama de secuencia estándar, el que más se utiliza. Entonces, vamos a hacer clic aquí. Voy a repetir otra vez en la tercera carpeta. Clic derecho, agregar diagrama, diagrama de secuencia, ¿sí? Y ahí me va a crear mi diagrama de secuencia. Entonces, yo puedo poner DS alta proveedor. Si es que no quieren, porque algunos el guión bajo le crea problema. Entonces pueden usar así. DS es diagrama de secuencia, ¿sí? Entonces ahí yo creé mi ambiente de trabajo. O sea, ahí yo puedo empezar a trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es interactuar el autor que está aquí, que es el administrador, ¿verdad? En este caso, el autor relacionado es el administrador, es lo que va a interactuar con cada uno de estos escenarios, ¿sí? Él es el que va a interactuar, ¿sí? Entonces, va a interactuar y eso le necesitamos entonces en el diagrama de secuencia. ¿A quién le necesitamos? Le necesitamos al administrador. Voy a ir aquí y voy a buscar en mi paquete de diagrama de clases, voy a buscar al administrador, porque ahí está, ¿verdad? Puede estar el administrador. O también, si no está acá, puede estar dentro de mi modelo de negocio, ¿sí? Pues generalmente está acá, ¿verdad? En el modelo de negocio. Pero de igual manera, si no encuentran acá, le buscan en el otro paquete. Porque ese administrador ya nosotros creamos. ¿Cuándo creamos el administrador del sistema? Cuando hicimos el modelo de negocio, ¿sí? Aquí cuando nosotros desarrollamos el modelo de negocio ya creamos este autor. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es buscarle al administrador del sistema, ¿verdad? En el primer paquete, voy a bajar y vamos a buscarle y le encuentro aquí, ¿sí? Entonces, clic sostenido y lo que hago es arrastrar a mi pantalla, ¿sí? Y ahí aparece el administrador del sistema. Fíjense, ya no hace falta crear, no me da la posibilidad de crear aquí un autor. No tengo la herramienta para crear porque ya eso fue creado con anterioridad. Entonces lo que hago es arrastrar, ¿sí? Luego tengo que traer que la interfaz con la cual va a interactuar este administrador. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba WeProveedor. ¿Se acuerdan que este estereotipo que estaba aquí representaba una interfaz gráfica de usuario? Por eso usábamos los labels, los campos de texto, los botones. Imagínense que esto es un formulario de un sistema, ¿sí? Entonces yo tengo que traer aquí esta interfaz gráfica de usuario, tengo que colocar al lado del administrador de sistema. Entonces, ¿eso dónde voy a buscar? Eso va a estar en el segundo paquete. Aquí va a estar y voy a buscar mi Boundary, que es proveedor. No se confunda porque este es Entity, tiene que ser Boundary, ¿sí? Entonces, acuérdense que el Boundary representa interfaz gráfica de usuario. Entonces, voy a traer el Boundary y sostenido, arrastro nuevamente a mi pantalla y fíjense cómo él me trae. Ahora yo le tengo que dar un estereotipo, un tipo para que aparezca con el dibujito del Boundary, ¿sí? Con este dibujito. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Clic derecho, forma, estereotipe, y le puedo poner como icono. Entonces, ahí yo diferencio bien. Este dibujo es como un formulario. Imagínense la ventana del sistema de proveedor, donde van a cargar el proveedor. Eso representa este estereotipo, ¿sí? Un estereotipo de darle una forma específica a un elemento de UML. ¿Está bien? Ahora yo necesito colocar al lado de esto la conexión. ¿Se acuerdan cuando ustedes programaban?
tenían que conectar de la misma cosa cuando hicimos el diagrama de clases que teníamos aquí. Teníamos la conexión, lo que me permite interactuar con las entidades y la interfaz gráfica pueda utilizar estas entidades. Entonces, ¿con qué clase yo hago esa interacción? Con conexión. Entonces voy a ir a buscar otra vez. Eso ya está creado aquí. Entonces busco acá el control. Fíjense, control, conexión. ¿Sí? Por eso es importante hacer todo ya mi diagrama de clase. Entonces, si no encuentro acá es porque no hice, ¿verdad? Estiro esto, clic sostenido y arrastro a la pantalla. Y también le voy a dar un estereotipo. Clic derecho, ¿sí? Forma, estereotipo, y le voy a dar que sea iconic, ¿verdad? Un icono, ¿sí? Fíjense el dibujito cómo cambia. No es más igual que el Boundary. El dibujito del estereotipo es diferente. O sea, cuando ven una flecha que se encuentra, ¿verdad? Con su final, esto es un control. ¿Sí? Es un inicio, se encuentra otra vez con su inicio, perdón, que acá inicia y se encuentra otra vez. Esto es una flechita, ¿sí? Entonces, ahí tenemos al control. Ahora, si yo me voy otra vez aquí en proveedor, necesito a estas dos entidades. Necesito a proveedor y necesito a ciudad. Entonces voy a traer aquí, voy a buscar ciudad primero, que es entity. Aquí está la entidad de ciudad. Voy a hacer clic sostenido, arrastro, ¿sí? Y necesito también a proveedor. Entonces, entity de proveedor, mi entidad de proveedor, estiro ahí. Y de una vez yo puedo marcar Shift sostenido, ¿verdad? Presiono la tecla Shift de mi computadora y hago clic y puedo marcar todo de una vez. Y ahí le doy clic derecho, forma, estereotipo y le pongo que sea un icono, ¿sí? Fíjense, ahí ya tengo los tres estereotipos. Tengo el estereotipo que es el Boundary, que representa mi interfaz gráfica de conexión. Tengo mi control, que representa a mi conexión. Y tengo a las entidades, ¿verdad? Que representa a ciudad y a proveedor en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, yo no creé acá con ninguna de las herramientas que está a la izquierda de la pantalla. Todo estiré aquí porque todo ya está creado. ¿Por qué? Porque yo ya desarrollé mi diagrama de clases de proveedor. Entonces ya se crean las clases, los objetos ya se crean aquí. Entonces cuando voy a desarrollar mi diagrama de secuencia, lo que hago es estirar, ¿sí? Sin problema. Entonces ahora tengo que hacer y describir la interacción que existe entre este administrador y todos estos objetos, porque estos son todos objetos, ¿sí? ¿Qué era un objeto? Es todo lo que podemos extraer del mundo real, ¿verdad? Yo miro un sistema y veo una interfaz gráfica de usuario. Eso es lo que yo abstraigo. Esa interfaz gráfica de usuario, técnicamente, como yo abstraigo que se conecta con la base de datos a través de un control de conexión. ¿Y cómo interactúa eso? A través de las entidades, ¿sí? En este caso, de ciudad y proveedor. Entonces, para hacer el diagrama de secuencia, para decir, profesor, ¿cuántas entidades tiene que haber acá? Eso va a depender de qué? De tu diagrama de clases, ¿sí? Entonces, yo tengo que contar acá. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acá tengo 4 clases. Ya tengo objetos. Entonces, bueno, 1, 2, 3, 4. Ahí hay un balanceo. ¿Qué pasa si yo coloco solamente acá proveedor? Voy a tener 1, 2 y 3. No puse ciudad. Me voy, miro acá tengo 4, entonces no balancea. Siempre su punto de partida va a ser su diagrama de clases. O sea, siempre hay que mirar el diagrama de clases y eso ya me va a indicar cuáles son todas las entidades que yo tengo que arrastrar para desarrollar mi diagrama de secuencia, ¿sí? Entonces acá vamos a crear una interacción. Se utiliza esta interacción, ¿verdad? Que tenemos dos tipos de interacción, sincrónica y asincrónica, y una tercera que es una sincrónica especial, ¿verdad? Porque va al objeto y el mismo se responde. ¿Qué quiere decir esto? Yo con esto voy a hacer la interacción que realiza este administrador de sistemas sobre mi interfaz gráfica de usuario. Entonces voy a crear aquí.
una interacción y puedo colocar así. Accede a la ventana. Accede a la ventana. Esa es la primera interacción que hace el administrador de... No ponemos acceder a la ventana del proveedor porque acá ya dice proveedor. Entonces ya va a ser básicamente redundancia, ¿verdad? Entonces, una vez que él accede a la ventana, ¿qué tiene que haber? Conectar con VD, ¿sí? Entonces, yo le tengo que decir que esta interfaz gráfica tiene que conectar con la base de datos. Entonces, acá le voy a decir a mi control conectar con VD. ¿Qué significa VD? Base de datos. Para no escribir todo, entonces abreviamos, ¿sí? Entonces, para hacer la conexión, tiene que hacer que un SQL, ¿verdad? Un SQL de conexión, ¿sí? Una consulta, ¿verdad? Y tirar los parámetros, ¿verdad? Tiene que hacer un SQL. ¿Se acuerdan cuando ustedes programaban, ¿sí? ¿Qué hacían? Colocar el nombre de la base de datos, colocaban si era localhost, el puerto. Entonces hacían, en este caso, vamos a hacer un SQL de conexión a la tabla principal que es proveedor. Entonces acá voy a irme y le voy a colocar SQL de conexión. Lenguaje estructurado de consulta. Eso significa SQL, ¿verdad? De conexión. SQL de conexión, ¿sí? Entonces ahí yo le estoy diciendo, conectate con proveedor. Entonces ahí me va a dar un mensaje. Fíjense que esto es una interacción que existe. Cuando él devuelve, vaya a tener una interacción sincrónica. Conexión con BD. Entonces le puede responder acá en la interfaz. Conexión exitosa. Vamos a poner. Conexión exitosa a la BD, a la base de datos. ¿Okay? Entonces, ahí tengo esta interacción, ¿verdad? Luego, cuando ya tenemos esto, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el administrador del sistema si quiere agregar un registro? Va a presionar el botón agregar. Entonces vamos a agregar esto. Presiona el botón agregar. ¿Sí? Cuando él presiona el botón agregar, ¿qué tenemos que decirle a la conexión? Que me traiga el código del proveedor. Entonces le digo acá, necesito que me genere el código del proveedor. Entonces, código de proveedor. El acento ustedes le pueden colocar. Entonces, para hacer el código del proveedor, ¿dónde tiene que ir a hacer? Un SQL del último código más 1. Si hay un proveedor 10, entonces si agregar un registro más, tiene que sumarle más 1. Entonces ahí ya va a ser 11. Entonces voy a hacer un SQL. SQL de último número, último código puede ser, más 1. ¿Sí? Porque si hay registro 10, entonces ahora el que yo voy a agregar ya tiene que ser 11. ¿Sí? Entonces SQL del último código más 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Último código del proveedor me tiene que devolver el último código del proveedor. Si esto es corto, te marcan y esto ustedes van estirando, ¿sí? Este es el tiempo de vida, ¿verdad? El tiempo de vida de cada objeto, ¿sí? Entonces hay que ir estirando esto de a poquito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué yo tengo que mostrar en esta interfaz gráfica? Tengo que mostrar último código del proveedor. Entonces acá le voy a mostrar, le voy a responder último código del proveedor. Bueno, entonces ahí tenemos el último código del proveedor, ¿sí? Ahora yo le tengo que mostrar la ciudad
para que él pueda elegir la ciudad. Entonces yo tengo que consultar la entidad de ciudad. ¿Cómo voy a consultar? Le voy a solicitar del control, voy a solicitarle, ¿verdad? A ciudad que me muestre para que pueda elegir el administrador de sistema. Entonces yo de la interfaz le voy a pedir datos de ciudad. Acá le voy a decir, ¿sabe qué? Necesito que me muestre los datos de ciudad. Entonces acá yo le voy a poner datos de ciudad. ¿Sí? Entonces acá va a ser un SQL de ciudad, va a ser una consulta a ciudad. ¿Sí? Entonces acá SQL de ciudad. Va a ser un select para mostrarle al administrador de sistema la ciudad. ¿Sí? Luego le tiene que mostrar, ¿dónde le tiene que mostrar? En la interfaz gráfica de proveedor. Entonces acá le podemos devolver que diga muestra nuestra ciudad. Entonces ahí le muestra la ciudad y vamos a ver cómo él va a interactuar, va a ir interactuando con cada uno de estos. Entonces aquí le muestra ya la ciudad. Entonces que una vez que él ya tiene su interfaz gráfica, imagínense un combo de un sistema donde te están cargando el proveedor y hagan clic en el combo y le muestra toda la ciudad. Entonces ya muestra toda la ciudad. Entonces que él va a hacer, va a elegir ciudad. Entonces acá yo voy a elegir el administrador del sistema, está aquí. Administrador del sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a elegir ciudad. Elige ciudad. Elige ciudad. Elige la ciudad. Una vez que elige la ciudad, ¿qué va a hacer él? Va a cargar ¿qué? Tiene que cargar el nombre, la dirección, teléfono, email. ¿Se acuerdan de eso que está acá? ¿Sí? Entonces, el administrador, ¿qué va a hacer? Carga los datos del proveedor, nombre, dirección, teléfono, email y más datos puede ser, ¿verdad? Entonces, para no colocar carga nombre, carga dirección, entonces lo que se hace es, se coloca carga datos varios. Entonces, carga datos. Datos varios. ¿Sí? Una vez que carga datos varios, ¿qué va a hacer él? Ya cargó todos los datos y toda esa cuestión. Va a presionar grabar. ¿Sí? Una vez que él cargó todos los datos, le va a dar presionar grabar. Presiona grabar. Él va a presionar grabar, entonces automáticamente tiene que insertar en la base de datos de proveedores. ¿Sí? Tiene que insertar acá en la base de datos de proveedores. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer. Uno valida, no trae el control. Eso de a poco vamos a ir agregándole todo, ¿verdad? Entonces cuando presiona grabar, va a insertar en proveedores. Inserta en proveedores. ¿Sí? Y le podemos devolver otra vez un mensaje, datos insertados con éxito. Entonces acá decimos datos insertados con éxito. Acá lo que quiero que aprendan ustedes cómo usar esto. Solamente lo que nosotros acá aprendemos es tirar los objetos y utilizar esto. ¿Verdad? Vamos a ver ahora lo que es la sincrónica especial, que es esta, ¿verdad? Que interactúa dentro de esta interfaz gráfica de usuario. Acuérdense que, imagínense en su cabeza que está un formulario de proveedor. ¿Sí? Imagínense que es un formulario de
de proveedor aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ventana de proveedor. Vamos a buscar. Ventana de proveedor. Imagínense que es esta ventana, ¿sí? ¿Sí? Es una interfaz gráfica de usuario donde se carga, ¿verdad? Los datos del proveedor, ¿sí? Imagínense eso, ¿sí? Y acá yo voy a cargar los datos, así como está cargando acá en el video, carga todos estos datos. Imagínense que es esto, ¿sí? Entonces, una vez que él cargó todos los datos, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es, tengo que dejar limpia mi pantalla, ¿verdad? Entonces, por colocar el método que se llama limpiar campos. Yo hago clic aquí y sobre el mismo objeto hago un clic, ¿sí? Ahí. Y ahí le puedo colocar limpiar campos, porque tiene que limpiar todo lo que yo cargué. Limpiar campos. Puede haber otro método que se llama deshabilitar campos. Acá voy abreviando, ahora no escribo todo muchas veces la letra, ¿verdad? H intermedia y todas esas cuestiones. Y deshabilitar botones, ¿sí? Profesor, ¿de dónde sale eso? Ustedes eso ya pueden ver acá, ¿sí? Habilitar campos, deshabilitar campos, limpiar campos, deshabilitar botones. Esto es lo que vamos utilizando aquí. Ya definimoslo en el diagrama de clase. Entonces, aquí puedo mirar mi diagrama de clases y esos mismos métodos voy utilizando. Deshabilitar botones. Sí, porque si él ya le dio grabar, el botón grabar ya se tiene que deshabilitar, ¿verdad? Ya no puede estar habilitado. Entonces ahí, básicamente lo que voy estirando esto para que todos queden en la misma línea. Y por último, cuando él ya hizo todas las acciones, ¿qué es lo que hace? Presiona el botón salir. Y él ya hizo todo. Entonces el administrador ya trabajó todo con esta interfaz gráfica en lo que es alta. Entonces le va a dar salir. Entonces aquí presiona salir. Esto va a ser igual prácticamente para todas las referenciales esta interacción, ¿sí? Las interacciones va a ser, por ejemplo, cuando yo presiono agregar, inclusive yo puedo agregarle acá una, esto puedo bajar más, y aquí le agrego para que me habilitar botones. Entonces acá, por ejemplo, puedo agregarle uno que diga habilitar campos. ¿Sí? Habilitar campos. ¿Sí? Entonces, le puedo ir agregando cada uno de estos. Ustedes a medida que van diseñando, después ustedes le van a ir agregando las cosas, ¿verdad? Esto se puede ir agregándole más cosas. ¿Sí? Habilitar campos, habilitar botones, ¿sí? Le puedo ir a agregar las validaciones, por ejemplo, cuando presiona grabar, ¿verdad? Entonces le pido al control que valide los datos. Entonces acá yo le pido, le digo, bueno, sabe control, porque soy control, te pido que me validar, acá le pido validar datos. ¿Para qué validar datos? Para que no se repita. Y si yo ya cargué un número de root, ¿verdad? Entonces que no se repita. Validar datos. Entonces ahí le puedo colocar, le digo al control. Entonces ahí otra vez, antes de insertar, entonces SQL, le pido que haga un SQL de validación en proveedores. Entonces, acá yo le puedo agregar SQL de validación en proveedores para que no se repita, ¿sí? Entonces, SQL de validación. Ese sí cargó ya el número de root 800 y quiere volver a insertar otra vez el número de root 800. Entonces, antes de grabar, antes que inserte los datos, yo le puedo pedir. Entonces, esto yo puedo bajar acá, esto levantar aquí, ¿sí? Y esto llevo allá. Entonces ahí
Voy a llevar este más hacia arriba. Voy a bajar esta aquí. Entonces, antes de insertar, hace la validación y después recién inserta los datos. Entonces ahí nosotros tenemos validado nuestro dato que vamos a estar almacenando. O sea, estos son cuestiones que yo le voy agregando. Cada uno después le va a ir agregando más cosas, ¿verdad? Pero esta es la base. Mínimamente así tienen que hacer y después le vamos a ir agregando más cuestiones. Hay muchas cosas que se le puede ir a ustedes mismos, se van a dar cuenta. Van a decir, profesor, ¿que podemos agregar esto? Sí. Todas las interacciones y que me permitan a mí validar, puedo ir agregándole sin problema. ¿Sí? Sin problema puedo ir retocando eso sin drama. ¿Sí? Y ahí voy tocando, voy diseñando. Entonces, una vez que validó, recién va a insertar los datos y los datos insertados con éxito. Entonces, ahí tenemos la interacción. O sea, acá si quieren agregarle, por ejemplo, una anotación, acuérdense que acá tiene la secuencia, dos botones ahí acá arriba. Si yo hago clic, no se asusten porque me desaparece mi interacción. Lo que pasa es que se va abajo nomás la secuencia. Entonces, si yo hago clic ahí otra vez, vuelve todo. ¿Por qué hago una anotación? Porque quiero agregarle un texto acá, ¿verdad? Entonces, para que esto ustedes puedan identificar que es alta. ¿Sí? Entonces, ahí yo le agrego un texto de alta. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo tenemos la interacción, ¿verdad? Entre los diferentes objetos. Esto de alta. Después hay que hacer para lo que es de baja. ¿Sí? ¿Cómo es de baja, profesor? Entonces acá vamos a mirar un ejemplo que tenemos ya de baja. De baja es accede también a la ventana. ¿Sí? Este ya es baja. ¿Sí? Accede a la ventana, conecta con la base de datos, hacemos un SQL de conexión, conexión exitosa, esta parte es igual a la anterior. Fíjense acá, habilitar botones, habilitar campos, ¿sí? Entonces, habilitamos los botones, habilitamos los campos, entonces ya le agregamos aquí. Le decimos al control, quiero que me muestre la ciudad, entonces, mostrar datos de ciudad, SQL de ciudad, ¿sí? Y le digo que me muestre también proveedor, ¿sí? Mostrar proveedor. Entonces le digo, porque cuando yo voy a hacer una eliminación, tengo que mostrarle al usuario qué es lo que va a estar eliminando. Entonces por eso yo le pido acá que me muestre, mostrar proveedor, SQL de proveedor, y acá puede ser muestra ciudad y muestra proveedor, porque acá le pedimos que me muestre la ciudad, entonces primero ciudad y después le pedimos que me muestre el proveedor, entonces por debajo está proveedor. Entonces muestra la ciudad y muestra el proveedor. Entonces el usuario elige datos a eliminar, ¿sí? Él va a elegir qué datos va a eliminar, validar los datos, validamos que no elimine cualquier dato, entonces SQL de validación, validamos y luego él presiona eliminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Borra los datos del proveedor que se eligió. Una vez que ya se validó, entonces él borra los datos y me responde el sistema datos borrados con éxito. Entonces después hacemos limpiar campos, deshabilitar botones y presionar salir. ¿Sí? ¿Cómo hago todo esto? La misma cosa otra vez. Yo tengo que estirar todas las clases que ya están creadas aquí. Estiro el administrador del sistema, estiro el proveedor, la conexión, la ciudad, el proveedor, todo esto ya está creado aquí cuando yo termino mi diagrama de clases. Por eso yo no puedo hacer diagrama de secuencia si no termino mi diagrama de clases. ¿Sabes? De repente, si ya terminé el diagrama de clase del proveedor y ya quiero hacer su diagrama de secuencia, sí ya puedo hacer. Puedo ir haciendo así también, sin problema, ¿verdad? Pero me dice el profesor, pero quiero hacer de ciudad. ¿Y ya hiciste tu diagrama de clase de ciudad? No, no hice todavía. Entonces no puedes hacer porque le vas a necesitar estirar esos componentes aquí. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el de alta. ¿Sí? Después tenemos el de baja, perdón. Tenemos también el que es de modificar. ¿Sí? Porque el escenario, agregar, borrar y modificar. Vamos a mirar el de modificar. ¿Sí?
O sea, luego doble clic aquí. La misma cosa acá tenemos modificar. Siempre le etiquetamos aquí para que no nos confunda. Entonces, ¿qué va a hacer el administrador del sistema cuando quiere modificar un registro? Accede a la ventana, conecta con la base de datos, SQL de conexión del proveedor, habilito campos, habilitar botones y pido otra vez que me muestre la ciudad. Porque siempre cuando se va a modificar, borrar un registro, hay que mostrarle al usuario los datos que están almacenados. Entonces, datos de ciudad, SQL de ciudad, y acá hacemos diferente. Automáticamente ya le mostramos la ciudad, muestra ciudad. Le pedimos también que me muestre datos del proveedor, SQL de proveedor, muestra proveedor. Ahí, ¿qué va a hacer? Elige el proveedor a modificar. Entonces va a elegir cuál, el administrador va a elegir cuál va a ser el proveedor que quiere modificar. Le pido también que me valide los datos para que no en otra tabla. Y ahí hacemos SQL de validación. Y ahí me dice datos validados con éxito inclusive. Presiona modificar. Se modifican los datos. ¿Dónde? En proveedor. Se modifican los datos en proveedor. Y datos modificados con éxito. Y ahí colocamos otra vez limpiar campos, deshabilitar botones y presionamos salir. Entonces ahí tenemos, fíjense, eso es solamente por este caso de uso, ¿ya? De referenciales de ¿sí? Por mantener proveedores. O sea, para mantener proveedores necesito un diagrama de clases y necesito 3 diagramas de secuencia. Para mantener ítem necesito un diagrama de clases y voy a tener que hacer 3 diagramas de secuencia. Alta, baja y modificaciones. Alta, ¿sí? Baja, ¿sí? Y modificación. ¿sí? Voy a tener que hacer eso. Entonces, a medida que van haciendo, ya yo siempre les recomiendo esto, vamos a ir exportando. ¿sí? O sea, acá yo ya le voy a poner alta de proveedor. Alta de proveedor. Entonces ustedes se van y revisan. Van guardando en su carpeta. Y fíjense, ahí tenemos la interacción. Esto para que quede en el filme, para que se vea completamente, ¿verdad? Desde arriba para abajo. Entonces, el alta tenemos acceder a la ventana, conecta con la base de datos, SQL de conexión, conexión exitosa. Él va a presionar agregar, habilitamos los campos, le pedimos el código del proveedor a mi control y hacemos el SQL del último código más 1 de la entidad proveedor. Entonces, último código del proveedor me devuelve en la interfaz gráfica de usuario y ahí le pido que me muestre los datos de la ciudad. Entonces, datos de ciudad, SQL de ciudad y le muestra al administrador del sistema en la ventana, le muestra la ciudad. Entonces, él lo que va a hacer es elige ciudad, va a cargar datos varios y va a presionar grabar. Entonces, acá yo le pido que me haga una validación, validar datos, SQL de validación y una vez que validó, recién va a insertar en proveedores y ahí me devuelve datos insertados con éxito. Y ahí lo que hago es limpiar campos, deshabilitar botones y por última acción que realiza el administrador del sistema es presiona salir. Entonces ahí tenemos lo que es nuestra alta. Ahora vamos a mirar así en forma entera también lo que es nuestra baja de proveedor. Entonces voy a exportar. Guarden ya como imagen, ¿verdad? Siempre es importante esto como imagen. Diagrama de secuencia de baja de proveedor. Voy a abrir para que se pueda ver todo en una sola pantalla. ¿sí? La misma cosa, ¿verdad? Accedo a la ventana, conecto con la base de datos, hago SQL de conexión,
conexión exitosa de la base de datos. Lo que hago es habilitar los botones, habilitar campo, muestro los datos de ciudad, le digo SQL de ciudad, le pido también, fíjense que acá no le devuelve automático, ¿sí? Voy a pedirle primero todos los datos y después voy a mostrarle al administrador del sistema. Mostrar proveedor, SQL de proveedor, y ahí recién va a responder esto. Muestra ciudad, muestra proveedor, elige datos a eliminar. Entonces aquí le vamos a dar validar datos, SQL de validación, y ahí recién va a borrar los datos. Una vez que validó, recién va a presionar borrar y elimina entonces datos borrados con éxito. Entonces ahí tenemos limpiar campos, deshabilitar botones y le damos presionar salir. Entonces ahí termina lo que es baja, ¿sí? Que es eliminar, borrar, anular, ¿sí? Solamente que hay dos tipos de borrado: borrado físico y borrado lógico. Borrado físico, cuando yo hago un delete from, borra totalmente de la base de datos. Y borrado lógico es cuando yo coloco un estado y inactivo ese registro, ¿sí? Entonces eso también es más adelante, tienen que ir analizando. Luego tenemos, vamos a mirar otra vez aquí, tenemos modificar proveedor. Entonces voy a exportar para que se pueda ver todo en una sola pantalla, pues en el gráfico se ve todo. Entonces voy a exportar otra vez, modificar proveedor y guardo en una carpeta, siempre en el Drive. Fíjense cómo yo tengo todo en mi Drive. Entonces ahí tenemos el escenario de modificar. La misma cosa también, el administrador del sistema accede a la ventana, conecta con la base de datos, SQL de conexión. Lo que hacemos es habilitar los campos, habilitar botones, datos de ciudad, SQL de ciudad, muestra ciudad, datos de proveedor, SQL de proveedor, muestra proveedor. Porque yo le tengo que mostrar todos los datos para que él pueda modificar. Si yo no le muestro, no va a poder modificar. Entonces, una vez que él ve todos los datos, ¿qué va a hacer el administrador? Va a elegir el proveedor a modificar. Entonces ahí tengo que validar los datos. A ver si no, ese dato no se está utilizando. Entonces SQL de validación, datos validados con éxito, y ahí recién presiona modificar. Entonces modifica los datos, ¿verdad? Que fue modificando, y datos modificados con éxito. Ahí limpiamos campos, deshabilitar botones y presiona salir, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es muy importante todas estas interacciones, ¿sí? Entonces, es muy importante terminar el diagrama de clase. Entonces, entrar ya en lo que es en el diagrama de secuencia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los tres escenarios ya como ejemplo. Ahora, eso es de las referenciales. Por ejemplo, si yo tengo de movimiento, por ejemplo, vamos a mirar un diagrama de clases de compra aquí. Fíjense, registrar compra, el diagrama de clases. Este es el que vimos la clase anterior, ¿sí? Tengo la interfaz gráfica de usuario de compras, tengo mi conexión y tengo todas estas entidades, ¿sí? ¿De dónde yo traje todas estas entidades? Por supuesto, yo ya tengo mi diagrama entidad-relaciones, entonces yo ya sé lo que le corresponde a registrar compra. Entonces acá tengo compra cabecera, compra detalle, tengo el stock, tengo el ítem, los libros de compra, depósito, empresa, sucursal, cuentas a pagar, proveedor, ¿sí? Generalmente atiendan bien lo que son de movimientos, lo que se desglosan de estos paquetes que están aquí, van a tener dos escenarios principales, que son agregar y anular, ¿sí? Para las referenciales, para todas las referenciales tiene tres escenarios: agregar, borrar y modificar. Para los que son de estos paquetes, para los diagramas de caso de uso de estos paquetes, están aquí, de CU de compras, de esto, que son de movimientos, estos no son referenciales, se hacen mínimamente dos diagramas de secuencia. Un diagrama de secuencia para agregar registro y un diagrama de secuencia para anular. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Para cada uno se hace que un diagrama de clases, como estábamos mirando aquí, ¿verdad? Entonces,
Este que está acá, registrar compra, entonces este es su diagrama de clase. Ahora tenemos que hacer dos diagramas de secuencia para registrar compra. Uno que va a ser para agregar y otro que va a ser para anular. Y vamos a mirar aquí cómo está constituido esto. Entonces tengo acá el diagrama de secuencia de registrar compras. Sí, de repente cuando ustedes crean acá, le crea esto una subdivisión otra vez. Entonces no se preocupen, no es que tienen que hacer, entren hasta encontrar su página. Por ejemplo, acá yo no veo toda mi página. Hago clic en el más, no veo todavía. Hago clic en el más y ahí veo mi página. Entonces hago doble clic aquí y puedo ver mi diagrama de secuencia de, fíjense, el diagrama de secuencia de compras. ¿Sí? Bastante extenso. ¿Sí? Cómo hay la interacción. Vamos a llevarlo esto para verlo mejor a una imagen. ¿Sí? Voy a llevar a una imagen y vamos a estar mirando ahí. Este es de alta. ¿Sí? Fíjense, ya no es administrador de sistema, porque por compras, ¿se acuerdan? Si yo me voy otra vez aquí, en DSU de compras, ya no es administrador de sistema. ¿Quién es el encargado? Encargado de compras. Entonces, cuando yo voy a hacer de cada uno de los formularios de movimiento de mis módulos, ya va a ser los encargados. Ya no va a ser administrador de sistema. Entonces, ahí ya no es administrador de sistema, sino encargado de compras. Se estira también la interfaz gráfica de usuario siempre de la izquierda. ¿Sí? Porque acuérdense que todo eso ya está creado. Fíjense acá, ya está la conexión, ya está la GUI de compras. Entonces, eso es lo que se va estirando. Entonces, yo lo que hago es clic sostenido, arrastro y me va a colocar esto. ¿Sí? Ya tengo también la conexión, clic sostenido, arrastro y ya me va a colocar aquí. Entonces tengo la entidad de empresa, entonces clic sostenido, arrastro y me va a tirar ahí. ¿Sí? No tengo que crear con los elementos que están a la izquierda, siempre con lo que está a la derecha de su pantalla. Pero ¿cuándo le va a aparecer acá? Cuando ustedes ya desarrollaron su diagrama de clases de compra. ¿Sí? Si ustedes no desarrollaron su diagrama de clases de compra, no le va a aparecer esto. Entonces, por eso hay que hacer primero los diagramas de clase. Entonces, vamos a mirar un poco acá la interacción, ¿verdad? Entonces, se accede a la ventana, fíjense, la ventana, conectar con la base de datos, le pido también, y acá ya me devuelve conexión exitosa, y le pido que me vaya mostrando, mostrar empresa, ¿sí? SQL de empresa, muestra empresa, mostrar sucursal, SQL de sucursal, va a sucursal, muestra sucursal. Le digo también que me muestre, mostrar funcionario, SQL de funcionario, siempre a la entidad que corresponde, muestra funcionario. Presiona, no hay que ver todo, presiona agregar. La misma cosa también habilitamos campo, habilitar botones y le pido que me muestre también los ítems. ¿Sí? Fíjense, entonces acá yo le estoy diciendo SQL mostrar ítem a la conexión, de ahí sale SQL de ítem, a donde a mi entidad de ítem y muestra ítem. ¿Sí? Le digo también que me muestre el proveedor, mostrar proveedor, entonces acá SQL de proveedor. Entonces me voy aquí y le muestro al proveedor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elijo los ítems, como yo ya veo en la interfaz gráfica los ítems, porque aquí ya me muestra el ítem, fíjense. Entonces yo voy a elegir el proveedor, voy a elegir el ítem, voy a elegir depósito, elijo todos los datos que me mostró y voy a ir cargando los datos varios. ¿Sí? Los datos, ¿qué es lo que compra? La factura que me envía el proveedor, voy a cargar la factura, voy a cargar todos los datos que me envía el proveedor en su factura. Eso es lo que voy a estar cargando en esta interfaz gráfica de usuario. Por eso dice carga datos varios. Una vez que carga, es importante validar los datos en el control. Entonces yo acá valido, le pido al control que me valide
y datos validados. Presiono grabar. Cuando yo presiono grabar, acuérdense que tiene una cabecera y un detalle. Entonces tiene que ir a insertar en cabecera, tiene que ir a insertar en el detalle, insertar compra cabecera, insertar en compra detalle, ¿sí? Entonces no puedo meter toda la pantalla porque va a ser muy chico. Ahí. A ver, un poquito más ahí, ¿sí? Entonces, inserta en compra cabecera, ¿sí? Aquí. Inserta en compra detalle, que está aquí. ¿Sí? Actualiza o inserta en esto. Si es que ese código de artículo ya está en esto, entonces lo que hace es sumar la cantidad en esto, ¿sí? Y inserta en cuentas a pagar. Se generan las cuentas a pagar y también inserta el libro de compras. Entonces acá inserta mi libro de compras. Luego me responde, ¿verdad? Me puede responder acá, datos almacenados con éxito desde el control. Y tenemos aquí limpiar campos, deshabilitar botones y presiona salir. Entonces, esto es un diagrama de secuencia de movimiento. Fíjense cómo acá tiene muchas entidades, eso va a depender, por eso hicimos el DER, va a depender, ustedes ya tienen ya, ¿verdad? Compra cabecera, compra detalles, cómo interactúa cada uno de esos objetivos. Por eso yo le dije en su momento que este es clave base de datos 1. Así no aprendimos base de datos 1, todo se va enlazando, ¿verdad? Entonces tenemos el primer escenario que es de alta, ¿sí? Ahora vamos a mirar el segundo escenario, ¿verdad? Que yo le había dicho lo que son de movimiento, va a tener dos escenarios mínimo, ¿verdad? Que van a ser en este caso el de anular, que está aquí. Anular de compras y abrir. ¿Cómo creo eso, profesor? Y eso ya le enseñé, ya clic derecho, nuevo diagrama, secuencia de diagrama y van creando. Yo ya voy mostrando lo que yo tengo, si no vamos a estar acá hasta las 12, la 1 por ahí, ¿verdad? Entonces el objetivo porque es que utilicen las herramientas, ¿verdad? Anular, ¿sí? La misma cosa pasa con anular, ¿verdad? Entonces voy a convertir esto en una imagen para que podamos hacer el análisis de la imagen. Entonces voy a ver acá. Anular de compras. Y miramos, ¿sí? El encargado de compras, la interfaz gráfica otra vez de GUI de compra, de conexión, y coloco las mismas entidades que coloqué en alta. La misma coloco todito otra vez las entidades y hago la misma cosa. Accede a la ventana, le pido conectar con la base de datos, conexión exitosa, le pido que me muestre la empresa, que me muestre la sucursal, que me muestre el funcionario, ¿sí? Yo acá directo ya le digo mostrar, ni siquiera le pido a la conexión, ya me devuelve que me muestre, ¿verdad? Le digo que me habilite botones, habilitar campos, carga los parámetros de anulación. ¿Qué son los parámetros de anulación? Va a depender si voy a anular por número de factura, voy a anular por proveedor, voy a anular X forma, ¿sí? Entonces esos son los parámetros de anulación. Le pido que me muestre el depósito, entonces hace un SQL de depósito, muestra depósito. Le digo que me muestre los ítems porque quiero ver la factura que voy a estar anulando, qué ítem está comprometido en esa factura. Porque acuérdense que esto es compra, acá la factura del proveedor yo voy a estar anulando en mi sistema por algún motivo, ¿verdad? Esa factura está mal, etcétera. Entonces le pido que me muestre los ítems, entonces hace un SQL de la entidad ítem y muestra ítem. Le pido también que me muestre el proveedor porque yo tengo que saber esa factura de qué proveedor es. Entonces mostrar proveedor a conexión y SQL de proveedor, traigo aquí. Y le digo que me muestre el proveedor, me muestra. Siempre lo que va a mostrar va a ser sobre la interfaz gráfica de usuario. Vuelvo a repetir, imagínense en su mente que esto es una ventana de compra de un sistema, ¿sí? Ese icono. Le digo que me muestre los datos de la cabecera, que son los datos de la factura. Acuérdense, la cabecera es
los datos de la factura del proveedor que está ahí arriba, número de factura, fecha, tipo de la factura. Sí, imagínense en su cabeza, ¿verdad? Le digo que me muestre esos datos porque si va a anular tiene que ver esos datos. Entonces me muestra los datos de la cabecera. También le digo que me muestre el detalle, ¿verdad? Entonces le pido acá SQL de compra detalle. Esto puede ir ya del control nomás, no hace falta que vaya aquí. Y me muestra los datos del detalle. Una vez que yo he visto todo, ¿verdad? Dije, bueno, me muestra todos los datos. Ahí yo puedo confirmar y decir, bueno, confirma, anular. Y ahí antes de anular, entonces yo valido los datos y datos validados. Una vez que se validó los datos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar el estado. Por eso yo siempre le dije en la cabecera, en todas las tablas de cabecera tengan un estado. Entonces, ese estado va a cambiar ahora como anulado, ¿sí? Porque ese estado va a anular esos datos. También que tiene que anular. Acuérdense que eso generó, esa factura de compra generó cuentas a pagar. Entonces se tiene que anular también las cuentas a pagar. Entonces se anula también las cuentas a pagar. También acuérdense que esa factura permitió sumar artículos, productos o ítem o mercadería dentro del stock. Entonces al anular yo tengo que actualizar otra vez el stock. Si sumé 10 sillas, anulé la factura y no voy a tener esa silla en stock, entonces tengo que restar otra vez esas 10 sillas. Porque si no el de venta va a decir, si te viene un cliente, quiero 20 sillas, si tenemos, le vendemos, igual anulaste tu factura y solamente tenés 10 sillas. Porque no se actualizó, anulaste nomás la cabecera y no actualizó todo esto. También no va a existir el libro de compra, o sea, hay que anular también ese libro de compra, ¿sí? Entonces, una vez que ocurre todo eso, dato del control me va a devolver, me va a decir dato anulado con éxito. Y ahí le voy a dar limpiar campos, deshabilitar botones y le doy presionar salir. ¿Sí? Entonces, para lo que son de movimiento, que son de los módulos, que son estos, ¿verdad? Que son DCU de compras, por ejemplo, ¿verdad? De esto, que son de movimiento, van a tener dos diagramas de secuencia. Un diagrama de secuencia para agregar y grabar los datos y un diagrama de secuencia para anular. O sea, acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, acá para este módulo voy a tener 14 diagramas de secuencia, ¿sí? ¿Cuáles van a ser su escenario? Alta y anular. Esos son los dos escenarios. Ahora, para las que son referenciales, vuelvo a repetir otra vez para que quede bien en la grabación. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 referenciales de compra. Proveedor, ítem, tipo de ítem, tipo de impuesto. Entonces, 4 por 3 es 12. O sea, acá para esto voy a tener 12 diagramas de secuencia, porque para este tengo que hacer un diagrama de secuencia de alta, baja y modificación. También para esto, alta, baja y modificación, alta, baja y modificación, alta, baja y modificación, ¿sí? Los escenarios, ¿qué es lo que son los escenarios, profesor? Para los que se conectaron recién, los escenarios están definidos en la especificación de caso de uso, ¿sí? Esta es la especificación de caso de uso de mantener proveedor y todo lo que está dentro del flujo básico son los escenarios. Y aquí tenemos el caso de alta, es un escenario, el caso de baja es otro escenario y el caso de alta es otro escenario. También si no sabe el profesor qué entidades tienen que ir en mi diagrama de clases o de secuencias, acuérdense también que había aquí la lista de archivos. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo todas las entidades que van relacionadas. Y así sucesivamente tengo que ir desarrollando. Imagínense que tienen en cada, esto por ejemplo tienen acá 6, 7, son 14. ¿Sí? Y 14 si básicamente hay 7, tienen 3 módulos. Entonces calculen un poco, vamos a hacer por acá, para que lo digan, los 14 por 3. 42 diagramas de secuencia para los que son de movimiento. 42 diagramas de secuencia para los de movimiento.
Por eso es extenso, eso es lo que yo le estaba diciendo. Acá no hay que dormir, acá hay que trabajar. Si no trabajamos y por eso estoy atrasado, miren el video. Para eso estamos filmando, la compañera hace el gran esfuerzo, yo estoy haciendo el gran esfuerzo para que dure la grabación 1 hora nomás, ¿verdad? Para que no sea muy largo también y para que ustedes tengan y puedan desarrollar esto. Pero ¿cómo no me hagan si yo no miro los videos? No tengo la paciencia para mirar. La vez pasada estuvimos hablando ahí con Rocío. Me dijo que yo 2, 3 madrugadas estuvo viendo el video para llevar ese trabajo que ella tenía terminado su DER. O sea, ese es el compromiso que quiero que todos tengan. Y muchos de los que llevaban su DER también de esa manera habrán trabajado, ¿verdad? O sea, no le conozco a todos por su nombre, siempre le voy a mencionar a la delegada, ¿verdad? Porque con ella es lo que más estoy trabajando y ella llevó un trabajo excelente. Entonces, el resto, si no está haciendo, es porque no está mirando de madrugada los videos. ¿Sí? Esos alumnos que me dicen, profesor, me levanto a las 6 de la... No, a las 6 ya es tarde, a las 4 tenés que levantarte. Si dormí a las 12, dormí 4 horas. Levantar a las 4 y empezar a trabajar. Si no estás trabajando en una parte, trabaja por tu trabajo. Todo el día está sobre esto, porque si no, no van a terminar. Por eso dejo lo que se grabe en el video para que vuelvan a escuchar otra vez. Entonces, para el lunes tiene que estar terminado mínimamente el diagrama de clases y si algunos llevan el diagrama de secuencia, perfecto. Revisamos eso también. Yo ya envié lo que es el examen para el examen parcial, el resumen y el ejercicio que tenemos que estar desarrollando. Eso también podemos mirar el lunes, sin problema. Entonces voy a estar controlando ya el lunes algunos diagramas de clases que me puedan llevar. Por eso no tengo para imprimir. Bueno, entonces busquen hoja, papel y hagan, ¿verdad? Copien de acá y hagan con lápiz de papel o lo que sea, ¿verdad? Porque yo tengo que escribir, por eso ustedes me traen, me muestra acá, yo te decía, cambia este le falta esto le falta. Son 30, yo tengo que revisar, o más, son 20, más de 20, casi 20 son, ¿verdad? Tengo que revisar los trabajos de todo. Entonces no puedo estar 2, 3 horas con cada alumno. Eso es lo que quiero que sea consciente. Si ustedes me llevaban así, yo puedo corregir por él, por lo menos un ejemplo, ¿verdad? El profesor, mira, yo hice todo el de compra, hice también, pero no lleven el que yo hice acá en el video. Traten de llevar otro que sea diferente, que ustedes puedan practicar. Por ejemplo, si bueno, yo hice profesor de presupuesto, ¿sí? Hice de pedido, hice de presupuesto, el diagrama de clases, ¿sí? Entonces llevan eso, su especificación de caso de uso, igual podemos mirar nomás de la computadora, entonces nos enfocamos ahí y vamos corrigiendo, ¿sí? Entonces el objetivo es terminar, ¿sí?, con nuestro cronograma el próximo viernes, desarrollar lo que es el diagrama de actividades, que es un diagrama por cada módulo nomás. El diagrama de actividades son 3 diagramas nomás. O sea, se hace un diagrama de actividades para el módulo de compra, para su segundo módulo y para su tercer módulo. O sea, ese es cortito. Y después nos queda un solo diagrama, que es el diagrama de despliegue, que es uno solo nomás, que es cortito también. Esos dos a lo mejor podemos desarrollar en un mismo día, o si no, el próximo viernes desarrollamos diagramas de actividades y el siguiente desarrollamos el diagrama de despliegue y ahí termina el desarrollo de la clase. Ahí cada alumno ya trabaja por su trabajo y yo voy revisando los trabajos, me van llevando sus dudas, sus preguntas constantemente, todos los días, sus dudas, sus consultas. Hagan bien o mal su diagrama, no importa, lleven como ustedes entienden y vamos a ir trabajando ya por su trabajo. Entonces, eso es un poco el objetivo de filmar un poco estos videos y tener, ¿verdad?, en 1 hora, ¿verdad?, todo lo que corresponde a lo que vamos desarrollando. La vez pasada fue muy largo, pues yo desarrollé el DER de 5 módulos, entonces por eso nos pasamos un poquito, porque es lo que necesitábamos, ¿verdad? Y el resultado de hoy es la mayoría me llevaron su DER. Sí, y muy bien, bastante bien, en una sola clase que di, que desarrollamos en ese video. Entonces, eso es se valora bastante eso, se ve que están trabajando, pero hay una minoría que me preocupa, porque justamente se acuerdan la charla que dio el doctor la vez pasada, y el decano de empresariales, que pasó a hablar.
sea, no hablamos más de deserción, hablamos de qué, de retención. Nosotros tenemos que tratar de retenernos en el aula, que no deserten, que no vayan afuera, sino que vayan avanzando. Pero yo ya, como siempre digo, ya no puedo más dándole todas estas herramientas, firmándole los videos, para que ustedes tengan todo esto. Ya hasta ahí lo que alcanza mi capacidad para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. Ahora ya depende de ustedes. Y vuelvo a repetir, de aquí, de a partir de hoy, si ustedes duermen solamente 4 horas por día y el resto le dedica a su trabajo, igual los que no trabajan y los que trabajan, si quieren más todavía, sábado, domingo, eso tienen que dedicarle, van a terminar los 3 módulos para fundamento. Perfectamente, inclusive 4 módulos se terminan. ¿Sí? Entonces, esto va a depender mucho de ustedes. Excelente, entonces con eso estamos, ¿verdad? Logramos nuestro objetivo, ¿verdad? Desarrollar nuestro diagrama de secuencia. Vuelvo a repetir otra vez, acá está material, fundamento 2013. Ahí está toda la teoría, profesor. Quiero leer más sobre la teoría. Bueno, acá ustedes tienen toda la teoría, inclusive tiene ejemplos también que pueden ir mirando. Todo resumido en un 80 páginas. ¿Sí? Y de hecho, el resumen que yo le di está todo acá en la teoría, ¿verdad? ¿Qué es análisis? Por eso esto hay que leer, ¿verdad? Acá está, ¿qué es análisis? La naturaleza de los sistemas. Toda esa teoría, ese resumen de 2 páginas, también está toda acá la teoría. Y eso tiene una cantidad, si ustedes se fijan aquí, abajo, tiene una cantidad de libros, de fuentes consultadas. ¿Sí? Después la conclusión. Ahí tenemos toda la bibliografía que son estos son los padres del lenguaje unificado, Vos, Rumbau y Jacobson, ¿verdad? Es lo que es el manual de referencia del UML 2.0. Profesor, ¿qué libro tengo que leer? Lean este libro. ¿Sí? Eso está también ahí en el PDF que le pasé. Después está el Larman, está Erich, Promier, o sea, cantidad, Roger Pressman, que es el padre de la ingeniería del software, que está aquí, ¿verdad? Ruble, Jordan, que es lo que define, ¿verdad? Todo lo que es análisis y diseño. ¿Verdad? Una cantidad de libros está resumido en 80 páginas. Y si usted esto ya no lee, no hace su trabajo, ya lastimosamente ya es imposible que se le pueda ayudar. Excelente, entonces estamos por aquí, ¿verdad? Espero que trabajen. ¿Se acuerdan que la vez pasada me llevaron su DER algunos, ¿verdad? Y a algunos le tuve que rehacer, ¿verdad? Tuve que rehacer y eso es lo interesante, ¿verdad? Que lleven, ¿verdad? Bien o mal o la forma que lleven, vamos a rehacer, porque la teoría dice redibujar tantas veces sea necesario, dice la teoría. Entonces, no se preocupen. O sea, si yo le cambio, le redibujo otra vez, eso es para usted. Un arquitecto que construye una casa. En el primer plano ya está todo. No, ese plano dibujó 4 o 5 veces, le mostró al cliente, no le gustó, volvió a hacer otra vez. Muchísimas veces trabaja hasta llegar a un esquema ya final. Nosotros estamos empezando. Pero si ustedes lo se van en clase, no me llevan nada. Yo llamo la lista, la vez pasada 6 alumnos, ya le tengo identificado, no me llevan a mostrar su trabajo. Yo cómo yo le voy a ayudar. O sea, cómo voy a corregir, cómo le voy a orientar si no está llevándolo su trabajo. Entonces, eso por favor, esos 6 alumnos, ¿verdad? Que no llevaron, 6, 7 alumnos que no llevaron su trabajo, por favor que ya lleven avanzado para el lunes. Tenemos toda esta noche ahora, viernes, sábado, domingo, 2 días y medio prácticamente, 3 días sería trabajando en madrugada y todo, ¿verdad? Igual me voy a trabajar sábado, después el mediodía vengo otra vez y empiezo a avanzar. No están trabajando de vale, señores, están trabajando ya por su tesis. Excelente. ¿Le llevo a todo el resumen? Bueno, entonces, éxito para todos y
No, sí, eso seguro que ella lleva su tiempo.